Teoría del psicoanálisis, Jung. Si intentáramos captar los tres grandes sistemas, Freud, Adler y Jung, en su íntima esencia y no en sus enseñanzas, si intentáramos exponerlas al modo más breve, se podría decir: en la labor investigadora de Freud se percibe por todas partes el cálido soplo de la metrópoli. La dialéctica demasiado clara y hasta cegadora le pertenece. Freud es un Fausto que no deja tranquilos a los demás y que a su vez nunca está tranquilo. En la escuela de Adler encontramos por todas partes la pequeña ciudad. Cada cual puede mirar por la ventana de su vecino y controlar celosamente su estándar de vida. El hacerse valer es lo más importante. Se perciben olores de cocina doméstica de la clase media por todas las calles. Con Jung, sin embargo, no estamos ya en la metrópoli ni en la pequeña ciudad. Nos encontramos en la atmósfera libre y fresca de los Alpes. El turista contrata un guía por algunas horas, pero en lo demás solo puede confiar en sí mismo y en sus propias fuerzas. Junto a él hay rocas y tierra, y encima brilla el limpio cielo y el sol que nos proporciona energías. Es de esta manera poco más o menos que un médico y escritor, fervoroso admirador de Jung, caracterizó cierto día los tres sistemas principales del moderno psicoanálisis. Al reconocer las páginas de este libro, el lector respirará sin duda esta refrescante atmósfera de los Alpes suizos, de los que es oriundo, él ya desde hace mucho tiempo, famoso Carlos Gustavo Jung, autor del presente libro. En una marcha ascendente, que el lector no experimentará ni un momento como algo penoso. Nos abandonaremos a la segura guía de C.G. Jung, quien orientará nuestros pasos con singular maestría por los laberintos ideológicos del psicoanálisis, teniendo en las manos la brújula del buen sentido humano y del azadón de la crítica. Llegaremos así, poco a poco, a una alta planicie de la cual tendremos una visión más elevada de las teorías del psicoanálisis. Teoría del psicoanálisis no es ninguna exposición sistemática del estado actual del psicoanálisis, dividido hoy en tantas ramas y escuelas que mutuamente se combaten. Contiene todos los gérmenes de las teorías que el propio C.G. Jung profesa en la actualidad. Exposición sencilla, fácilmente asequible hasta para quienes no posean una preparación especial para esta clase de problemas. Precisión de una actitud que hubo de marcar época en la historia del movimiento psicoanalítico y vibrante polémica contra los detractores del psicoanálisis que, de mal talante, achacaron toda clase de defectos a la teoría psicoanalítica. He aquí lo que es la presente obra. Jung publica la teoría del psicoanálisis en su primera edición alemana en 1913, bajo el título de Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie. La aparición de este estudio marca una profunda crisis tanto para la persona del propio Jung como para el movimiento psicoanalítico. Al escribirlo, Jung no discrepaba aún por completo, como ocurrió más tarde, aunque en el fondo haya muchas semejanzas entre los dos. Del pensamiento de su maestro Sigmund Freud, habíase producido ya la otra gran heterodoxia en el seno de la escuela freudiana, cisma aún más fecundo y más importante de lo que debía ser luego el de Jung. Alfredo Adler. Jung asumió todavía la presidencia del cuarto Congreso del Psicoanálisis, celebrado en Múnich, pero esta aparición fue la última. Las divergencias entre su modo de ver y el de la escuela oficial llegaron a abrir una cima entre Freud y Jung, a pesar de las valiosas aportaciones de este último a la obra de su maestro. Sin embargo, Jung no había llegado nunca a alcanzar la independencia del espíritu de Adler, ni a sacudir por completo el yugo del potentísimo pensamiento freudiano. En medio de las fundamentales discrepancias que separaban a los dos grandes psiquiatras vieneses, Jung creyó encontrar la misión peculiar del psicoanálisis suizo, la de meditar entre lo que le parecían dos exageraciones sectarias y que él mismo intentó explicar luego de su tipología psicológica, que tanto contribuyó a hacerle famoso mediante unas diferencias existentes entre las ecuaciones personales de Freud y de Adler. Adler y Freud se contraponen en irreconciliable antagonismo. ¿No serían ambos igualmente exagerados, igualmente unilaterales, habiendo reconocido cada uno de los dos solo una parte de la verdad?
Y si así fuera, ¿no se podrían explicar sus discrepancias por su manera de ser y su temperamento? Introvertido uno, extravertido el otro. Estos dos términos constituyen un hallazgo y son palabras aladas, pero ¿explican verdaderamente las diferencias que separan a Adler de Freud? Jung se propuso salvar esta cima, para elevarse luego por encima de ambos, hacia una mayor plenitud, hacia una verdad más amplia que la de sus dos eminentes colegas. La historia dirá si ha logrado o no su propósito, pero no dudamos de que haya quienes acusen al psiquiatra suizo de un eclecticismo harto fácil que representa un sacrificio menor que el de adscribirse en cuerpo y alma a una de las dos teorías, por ejemplo, radicalmente antagónicas. Sabido es que, huyendo de fáciles eclecticismos, somos discípulos colaboradores de Alfredo Adler. Para medir la temperatura, disponemos de tres clases de termómetros, fabricados según Reaumur, Celsius y Fahrenheit. Los tres nos sirven muy bien para medir la temperatura, aunque con algunas escalas diferentes. Lo importante es medir y saber luego lo que hayamos medido, o sea, lo que los grados de termómetro significan en uno y en otro de los sistemas. Lo mismo ocurre cuando se trata de explicar la psique del hombre. Se puede proceder a nuestro examen según los tres sistemas diferentes, pero no se debe olvidar nunca desde qué punto de vista estamos procediendo. Así se evitarán confusiones. Jung no es causalista como Freud, ni teológico finalista como Adler. Para él, la vida anímica es causal y final al mismo tiempo. Como se verá por las páginas que siguen, para Jung la causa de la neurosis no radica en los traumatismos. Existen personas que, a pesar de traumatismos, no han llegado nunca a ser neuróticas, mientras que en otras, algún traumatismo meramente imaginado condujo a la producción de dolencias. Si bien, para Freud la represión es algo rígido que se puede disolver mediante la técnica de psicoanálisis, analizar, no quiere decir disolver. Si bien, según Adler, la neurosis desaparecería si no existiera el paciente una falta de ánimo y de valor. Jung reconoce tanto la existencia de los complejos como, por otro lado, la importancia fundamental del conflicto actual, del que nos hablará en las páginas del presente libro, y en cuya importancia tanto insistiera la escuela adleriana. De esta manera, Jung reconoce en la determinación psicológica algo más que su descubridor Sigmund Freud y bastante menos que su consecuente continuador Alfredo Adler. La neurosis es, para Jung, la opresión de uno de los dos polos de nuestra personalidad en favor del otro. La idea de la compensación, que ya en las teorías de Freud tiene cierta importancia, pero que solo en las de Adler fue plenamente reconocida en el concepto de la supercompensación, aparece también en Jung como el carácter primordial de todo acontecer anímico. La vida es un juego de compensaciones, un eterno vaivén entre placer y dolor, conciencia e inconsciencia, crecimiento y disminución, extraversión e introversión, progresión y regresión, vida y muerte. Continuador importantísimo de las teorías energéticas del alma, la libido es para Jung la portadora de la energía anímica, un concepto análogo al de la energía en la física. Con esto, claro está, la libido queda desexualizada y su concepto se amplía considerablemente, transformándose con ello también la noción de la sexualidad, que se subdivide en varias fases. Según las fases de la humana, según las fases de la humana a que corresponde. La idea junguiana de la decisión de la libido es considerada por muchos como muy fecunda. Otros verán en su desexualización, sin duda, una resistencia debida al fondo metafísico y religioso que el aparente pragmatismo trata en vano de ocultar en la obra que presentamos. Pragmatismo tan solo aparente, acabamos de decir. En efecto, nadie más que Jung está preocupado por problemas metafísicos y religiosos, y no solo en nuestra civilización occidental, sino también en los primitivos y en los antiguos orientales. Es espiritualista. Nosotros, los modernos, tenemos la necesidad de vivir de nuevo en el espíritu, esto es, de convertirlo en protovivencia, nos dice en un estudio suyo. Este es su credo. Salva la religión para los psicoanalistas, como Rabban Lietz intentara salvar cierto día el psicoanálisis para la religión,
fracasando en su intento. Y es incapaz de considerarla, siguiendo a Freud, como mera ilusión. No está dispuesto a elevar la sexualidad por encima de todo. Pero hay todavía más. Prescindiremos en este lugar de explicar sus conceptos, de cariz un tanto escolástico, de animus y anima, y solo dedicaremos pocas palabras a su concepto de los arquetipos, o sea, del inconsciente colectivo. Según Jung, el alma no nace como una tabula rasa. Hay continuidad entre las generaciones humanas y, en cierto modo, somos parte de una gran alma única, de un hombre único, inmenso, para hablar como Swedenborg. Si bien el alma no posee representaciones heredadas, tiene por lo menos unas posibilidades debidas a la herencia, de producir de nuevo aquellas representaciones que desde siempre fueron la expresión de los dominantes del inconsciente. Existe un patrimonio común de la humanidad, el patrimonio anímico heredado, y las adquisiciones de los antepasados perduran no solo corporal, sino también anímicamente en los descendientes. Hay de quienes no saben dominar estas ancestrales herencias anímicas. A veces, estas últimas cobran existencia autónoma como verdaderas personalidades parciales, causando graves conflictos anímicos en el individuo que las lleva. En los sueños del hombre normal, en las fantasías del niño, en la mente sin vida del esquizofrénico, todos repasamos lecciones que repasaron antaño nuestros antepasados. Como dijo Nietzsche, la teoría de Jung cobra pues una importancia histórica cultural con su concepción de los arquetipos del alma y del inconsciente colectivo, importancia tal vez mayor que la de las teorías freudianas, importancia a la cual nunca ha pretendido Adler. Al mismo tiempo, consigue con ello una elasticidad muy grande que le permite encuadrarse dentro de otras teorías. Si bien hace algunos años, en un concurso público de la Universidad de Leipzig sobre psicología profunda, se consignaban los nombres de los otros dos triunviros del psicoanálisis como exponentes de la misma, sin que se mencionara a Jung, vemos hoy día aparecer su nombre en casi todos los libros acerca de problemas psicoanalíticos, con nuevos brillos. Es verdad que, entre los tres, es Jung el único ario. Hace algunos años, los psiquiatras de la Alemania hitleriana le elevaron, por tanto, a la presidencia de una asociación de psicoanalistas arios, y Jung fue a presidir, en efecto, su congreso. Verdaderamente, de los arquetipos hasta su identificación con el concepto místico de la sangre, la idea de que lo que somos, lo somos en virtud de lo que fueron nuestros antepasados. No hay más que un paso. Esto tiende un puente entre Jung, psicólogo conservador, y la teoría política del nacionalsocialismo. Porque Jung es, en último análisis, y a pesar de su aparente ideología liberal, un psicólogo de la reacción, y su psicología analítica es, respecto al psicoanálisis freudiano, lo mismo que el fascismo o el nacionalsocialismo respecto al socialismo marxista, con el que tienen, a pesar de todo, hondas correlaciones. Pero estos problemas se refieren ya a una fase muy posterior de la evolución de nuestro psicólogo que poco tiene que ver con el autor de este libro, excepto el hecho de que en las siguientes páginas se halla un germen de todo su ulterior desarrollo. Es por este motivo que podemos afirmar que este es uno de los mejores libros de Jung. Teoría del psicoanálisis, Jung, página 15. Una vez más, la crítica oficial participa del triste sino del proctofantasmista de la noche de Walpurgis y puede decir con él: ¿estáis todavía aquí? No, esto es inaudito, desapareced, hemos esclarecido. Estos señores han olvidado que todo cuanto existe tiene una razón suficiente para existir, hasta el psicoanálisis. No caigamos en el error de nuestros adversarios, negándoles a ellos también el mismo derecho. Pero comprendamos el deber que nos ha sido impuesto y que consiste en ejercer nosotros mismos una crítica basada en el conocimiento de los hechos. Me parece que el psicoanálisis tiene necesidad de este equilibrio interno. Se ha supuesto, erróneamente, que mi actitud representa una escisión en el movimiento psicoanalítico. Tales cismas no existen sino allí donde se trata de creencias. Ahora bien,
En psicoanálisis se trata de una ciencia con fórmulas variables. He tomado por máxima la regla pragmática de William James. Tienes que extraer de cada palabra su valor inmediato, práctico, y utilizarla dentro de la corriente de tu experiencia. Aparece entonces menos una solución que como un programa de más trabajo y en particular como una indicación de los métodos en que podemos progresar. No dependemos de ellos, progresamos y a veces asimilamos de nuevo con su ayuda. Mi crítica no la dicta un raciocinio académico, sino la observación directa de los hechos en el sector psicoanalítico durante 10 años de serio trabajo. Sé que mi experiencia no es tan amplia como la de Freud, pero me parece que algunas de mis fórmulas reflejan con mayor exactitud que las suyas la observación de los hechos. He podido darme cuenta de cuán útiles me han sido estas concepciones y cuánto me han ayudado a dar a mis alumnos una idea justa del psicoanálisis. No creo que una decisión deba ser la consecuencia inevitable de una crítica modesta y comedida. Confío, bien al contrario, en que la mía ayudará al desarrollo del movimiento psicoanalítico y que gracias a ella, cuantos hayan carecido de experiencia práctica, cuantos, cohibidos por la hipótesis teórica, no hayan podido hasta ahora captar el verdadero carácter de nuestro método, podrán comprender el real valor científico del psicoanálisis. Jung, Zúrich, otoño del 1917. Capítulo primero. De la teoría traumática a la teoría dinámica. La teoría del traumatismo. No me parece tarea muy fácil hablar en el momento actual del psicoanálisis, no solo porque topamos inmediatamente con los más complicados problemas de la ciencia moderna, sino ante todo por tropezar con numerosas dificultades de las cuales parece imposible dar una descripción clara. El lector no encontrará, pues, en este libro una exposición doctrinal completa, teórica y prácticamente elaborada. A pesar de todo el trabajo realizado hasta la fecha, el psicoanálisis aún no ha llegado a tanto. Tampoco podemos brindar al lector la génesis ni la evolución del sistema. La literatura sobre temas psicoanalíticos está bastante divulgada hoy. ¿Para qué repetir entonces lo que se ha dicho ya tantas veces? Otra dificultad más se debe al hecho de que existan actualmente opiniones tan equivocadas sobre la naturaleza del psicoanálisis, que a veces es importante captar su verdadero carácter. Y uno tiene que preguntarse muy a menudo cómo un hombre de alguna cultura científica ha podido llegar a ideas tan fantásticas. Pasemos por alto estas lucubraciones, consagrando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a problemas que por su naturaleza podrían verdaderamente dar lugar a una mala inteligencia. En el decurso de los últimos decenios, la teoría psicoanalista ha evolucionado considerablemente, cosa que aún mucha gente parece ignorar. Muchas personas, por ejemplo, que han leído la obra inicial, Estudios sobre el histerismo, de Breuer y Freud, persisten en la opinión de que, según la teoría psicoanalítica, el histerismo y en general todas las neurosis son oriundos del traumatismo de la primera infancia. Siguen, pues, combatiendo esta teoría del trauma, sin sospechar que ha quedado abandonada por el propio Freud ya hace más de 15 años, quedando reemplazada por otras concepciones. La aludida transformación del psicoanálisis tiene tanta importancia para todo el desenvolvimiento técnico y teórico del psicoanálisis que vale verdaderamente la pena de someterla a un detenido examen. Según el citado libro de Breuer y Freud, el síntoma histérico no provendría de una fuente orgánica desconocida, tal y como se creyó antaño, sino que deberíase a determinados fenómenos anímicos de gran valor efectivo, lesiones anímicas o traumatismos. Todo observador concienzudo puede confirmar hoy día por sus propias experiencias que, en efecto, encontramos muy a menudo en los comienzos del histerismo síntomas sobremanera molestos y dolorosos. Tal fenómeno no escapó por completo a la atención de los médicos antiguos. Sin embargo, fue Charcot, a mi entender, quien aprovechó por primera vez esta observación teóricamente útil, probablemente bajo la influencia de la teoría del nervous shock de Page. Charcot comprobó asimismo, gracias al hipnotismo que estuvo en aquel momento en auge, que los síntomas histéricos podían provocarse y suprimirse mediante la sugestión. Creía estar en presencia de algo análogo a los casos de histerismo del accidente, un falistery, que en aquel entonces se hacían cada vez más frecuentes. Para Charcot, el shock traumático sería el factor del hipnotismo,
La emoción producida por él provocaría una parálisis total momentánea de la voluntad, mientras podría producirse la representación del trauma como una especie de autosugestión. Esta concepción ofreció la base a toda teoría psicogenética. Estudios etiológicos, 1. Debían demostrar más tarde la existencia de este mecanismo o de otro mecanismo semejante en los casos de histerismo no traumático. Es esta laguna la que vinieron a llenar en la etiología del histerismo los descubrimientos de Breuer y Freud, demostrando que los casos ordinarios del histerismo, aquellos que no se consideraban como consecuencia de algún traumatismo, englobaban no obstante a su vez este elemento revestido de la misma importancia etiológica. Era natural que Freud, discípulo personal de Charcot, viniera en este descubrimiento una confirmación de las ideas de su maestro. La teoría elaborada en su mayor parte por Freud, basada en las experiencias que se habían realizado hasta aquella fecha, está marcada por consiguiente por el sello de la etiología traumática, hasta tal punto que, con justo derecho, se la puede denominar teoría del traumatismo. La novedad de esta teoría, haciendo abstracción completa del análisis profundizado de los síntomas, consistía en la disolución del concepto de autosugestión, en un principio factor dinámico de la teoría, y en su sustitución por unas representaciones detalladas de los efectos psicológicos y psicofísicos originadas por el shock. El shock o traumatismo produce una emoción de la cual el individuo se libera. Esta emoción queda en condiciones normales descargadas, reaccionada hacia afuera. En el caso del histerismo, el traumatismo no se experimenta sino parcialmente. Resulta de ello una retención de la emoción, Affekt Einklemmung, la energía potencial de esta emoción retenida, pero siempre dispuesta a actuar, entretiene los síntomas de la enfermedad, pasando mediante una conversión de energías del sector anímico al sector físico. La terapia debía, pues, tener por objetivo en este estudio de los conocimientos psicoanalíticos la liberación de esta emoción retenida, esto es, el separar de los síntomas las cantidades de energía emotiva convertidas en reprimidas. Por esto se la ha llamado muy justamente teoría purificadora o catártica, siendo su objetivo de reaccionar las emociones retenidas. El análisis veíase así más o menos estrechamente vinculada a los síntomas. Primero se les analizó, o bien sirvieron de punto de partida al trabajo analítico, procedimiento que está en completa oposición con la teoría aplicada actualmente por los psicoanalistas. El método catártico, como asimismo la teoría sobre cuya base descansa, fue aceptado por otros especialistas en la medida en que se interesaron por él y llegó a obtener consagración oficial en varios libros de texto de enseñanza psiquiátrica. Si bien los descubrimientos de Breuer y Freud son indudablemente justos, cosa que se puede comprobar en cualquier caso de histerismo, no por eso deja de suscitar la teoría misma algunas objeciones. El método de los psiquiatras demuestra con admirable claridad las reacciones que existen entre los síntomas actuales y los acontecimientos traumáticos de antaño, así como las consecuencias psicológicas aparentemente forzosas de la situación traumática inicial. No por eso se deja de tener dudas sobre la importancia etiológica del llamado traumatismo. En primer lugar, a todo aquel que conozca el histerismo le parecerá muy dudoso que se pueda reducir una neurosis con todos sus detalles a ciertos acontecimientos del pasado, o sea, el motivo de la predisposición. Actualmente está de moda considerar los estados mentales anormales que no sean de proveniencia exógena como productos de una degeneración hereditaria y no como oriundos de la psique y de las circunstancias del medio ambiente. Esto es una exageración. Sabemos que fijar muy bien, por ejemplo, en la línea mediana, en la etiología de la tuberculosis, existen sin duda casos de tuberculosis en los cuales el germen de la enfermedad se multiplica desde la primera infancia, en un terreno tan predispuesto por la herencia que las condiciones más favorables son incapaces de salvar al enfermo de su sino. Sin embargo, existen igualmente casos de infección mortal con una ausencia total de toda afección hereditaria y de predisposición. Tales constataciones tienen su valor en el sector de la neurosis cuando las cosas no pueden pasar de ningún modo de otra manera que en otros sectores de la patología. Una teoría constitucional extrema sería tan falsa como una teoría unilateral del medio ambiente.
Aunque la teoría del traumatismo tenga un carácter muy marcado de teoría constitucional que busca en el pasado la conditio sine qua non de la neurosis, no por eso el empirismo genial de Freud ha dejado de encontrar en sus estudios propios como en los que fueron realizados por Breuer, hechos más en consonancia con una teoría ambiental, pero estos hechos no han sido utilizados suficientemente desde el punto de vista teórico. Estas observaciones fueron luego condensadas por Freud en una sola idea, que debía conducirle más tarde mucho más allá de la teoría del traumatismo, el concepto de la represión. La teoría de la represión. Por represión se entiende un mecanismo de transferencia de una noción consciente a la esfera inconsciente, o esfera de la psique ignorada por la conciencia. El concepto de la represión se basa en la observación hecha tan a menudo de que los neurópatas son capaces de olvidar hasta tal punto los pensamientos o los acontecimientos importantes que parecerá como si nunca hubieran existido. Este fenómeno es harto frecuente y es sin duda conocidísimo por todos los médicos que ya se hayan ocupado de penetrar en la psicología de sus enfermos. Ya los trabajos realizados por Breuer y Freud demostraron la necesidad de usar unos procedimientos especiales para devolver a la conciencia las vivencias traumáticas olvidadas. Quedamos sin duda algo sorprendidos, ya que todo el mundo está poco dispuesto a admitir que cosas importantes puedan olvidarse. Frecuentemente han surgido críticos que pretendían que los recuerdos hipnóticos no eran sino el resultado de la sugestión, sin que respondieran a realidad alguna. Aunque tal duda esté hasta cierto punto fundada, sería injusto aprovecharla para negar la represión en principio, puesto que en muy numerosos casos ha podido ser comprobada la autenticidad de los recuerdos reprimidos y devueltos luego a la superficie de la conciencia. Para contribuir por nuestra parte a las abundantes pruebas que existen de este caso, podemos demostrar experimentalmente la existencia de tales fenómenos mediante la expresión de las asociaciones de ideas. Comprobamos que las asociaciones de ideas que pertenecen a unos complejos fuertemente afectivos reaparecen mucho más difícilmente en la superficie de la conciencia y quedan muy a menudo olvidadas. Como quiera que estas experiencias no han sido nunca comprobadas, esta comprobación nuestra queda rechazada sin más ni más. Ahora bien, recientemente, William Peters, de la escuela de Kraepelin, ha confirmado mis primeras observaciones y ha demostrado que los acontecimientos que hayan acarreado un displacer, desdén, dolor, son solo muy raras veces producidos con exactitud. El principio de la represión fundamentase, pues, en bases empíricas absolutamente seguras. Sin embargo, es preciso ir más lejos aún y preguntarse si la represión proviene de una decisión consciente del individuo o si se trata de una disposición más bien pasiva, de la cual el individuo no tenga conciencia. Freud aporta en sus trabajos una serie de pruebas de que existe una tendencia, por así decirlo, consciente de reprimir todo cuanto sea molesto. No hay psicoanalista que no conozca numerosos casos en los cuales acabó por convencerse de que una vez en el curso de su enfermedad los enfermos se dieron más o menos cuenta de su voluntad de no pensar más en tal o cual cosa desagradable. Una enferma observó un día, de manera harto significativa: dejé eso a un lado. Por otra parte, forzoso nos es reconocer muy a menudo las investigaciones más refinadas son insuficientes para probar ningún apartamiento y que el proceso de la represión aparece mucho más como una desaparición pasiva o una atenuación de impresiones. Los enfermos que pertenecen a la primera categoría dan la impresión de ser personas mentalmente bien desarrolladas, pero cargadas de cierta cobardía frente a sus propios sentimientos. En cambio, aquellos que pertenecen al segundo grupo parecen haber sido perjudicados en su desenvolvimiento y en ellos el proceso de la represión puede compararse a un mecanismo automático. Esta diferencia está en muy estrecha relación con la cuestión ya esbozada más arriba de la teoría ambiental o de la constitucional. Los casos de la primera categoría parecen haber sido influidos ante todo por los que les rodearon y por la educación, mientras que en el segundo caso la Constitución parece desempeñar un papel predominante. No es necesario observar qué categoría de enfermos tienen más probabilidades de curación. El concepto de represión
Contiene, pues, un elemento que contradice la teoría del trauma. En el análisis de Miss Lucy, descrito por Freud, se evidencia la inutilidad de buscar el factor etiológico importante en la escena traumática. Lo encontramos, sin embargo, en la insuficiente reparación del individuo para hacer frente a la existencia. Si tenemos en cuenta que más tarde en sus escritos de contribución a la teoría de la neurosis, el mismo Freud, fortalecido por su experiencia, se ve obligado a considerar como fuente de la neurosis determinados acontecimientos importantes acaecidos en la primera infancia, tendremos la impresión de una mala inteligencia entre la idea de la represión y del traumatismo. La primera contiene los gérmenes de una teoría ambiental, mientras que la segunda es una teoría constitucional. Teoría del psicoanálisis, Jung, página 24. Teoría de la neurosis. En un principio, la teoría de la neurosis se desenvolvió enteramente en el sentido de la concepción traumática. Si seguimos el camino de Freud en sus trabajos posteriores, debemos llegar a la conclusión de que no se puede atribuir sino una actividad aparente a los acontecimientos traumáticos más tardíos, puesto que su eficacia no se concibe sino en virtud de una predisposición especial. Es evidente que fue en este momento preciso cuando encontró la solución al enigma. El trabajo analítico llevó al médico a la infancia, cuando se descubrieron las raíces de los síntomas histéricos. Para esto, se ha remontado la cadena de los síntomas histéricos, eslabón por eslabón, hasta llegar a reminiscencias infantiles. El comienzo de la cadena amenazó con perderse por completo en la niebla de la misma infancia. Ahora bien, una vez se llegó tan lejos, viéronse surgir inmediatamente unos recuerdos de escenas sexuales activas o pasivas, en determinada relación con aquellos acontecimientos posteriores que por fin desembocaron en la neurosis. De todas estas observaciones surgió la teoría del traumatismo sexual de la infancia. Dicha teoría tropezó con una resistencia tenaz, no a raíz de unas razones de orden teórico que podrían contradecir al principio mismo del traumatismo, sino por la causa del elemento sexual. La gente se indignó al pensar que los niños podían tener sexualidad y que además estar preocupados por temas sexuales. Además, la reducción del histerismo a una causa netamente sexual no encontró aceptación favorable, puesto que precisamente se acababa de abandonar la idea de que esta enfermedad pudiera provenir de un reflejo interno o de una sexualidad insatisfecha. Es natural que se negara la realidad de las observaciones de Freud. Sin embargo, si los contradictores se hubieran contentado con ello, si la oposición no hubiera fomentado artificialmente su pretexto de la indignación moral, hubiera sido posible una discusión sin enfado y desapasionada. Pero desde el momento en que se rozó el sector sexual, la teoría tropezó con una resistencia general y toda la escuela freudiana no inspiró en Alemania sino desconfianza. Para el hombre de ciencia verdaderamente serio, se trata tan solo de saber si las observaciones de Freud son aceptables y justas o no. Es posible que a veces las encontremos poco probables. No obstante, no debemos considerarlas a priori como falsas. Todas las veces que la comprobación de sus resultados se ha intentado seriamente, las relaciones psicológicas han quedado absolutamente confirmadas. No así la primera suposición de Freud, que se trataba simplemente de escenas verdaderamente traumáticas. Además, el mismo Freud tuvo que abandonarla a consecuencia de numerosas experiencias la hipótesis de la realidad absoluta del traumatismo sexual, comprobando que estas escenas de carácter sexual eran en parte irreales. Esto parece dar razón, a primera vista, a aquellos críticos que pretendían que los resultados de las investigaciones analíticas debían ser la sugestión, pero tendríamos que dudar de la buena fe de quienes aporten tales afirmaciones. Quien haya leído los primeros escritos de Freud y haya intentado penetrar con él la psicología de sus enfermos, sabe perfectamente cuán injusto sería atribuir a un espíritu tan fino como el suyo tan burdos errores. Acusaciones de este talante recaen, en últimos análisis, sobre quien las haya formulado. Desde entonces, se ha examinado con toda clase de necesarias precauciones una larga serie de enfermos para excluir toda posibilidad de sugestión, y que las relaciones descritas por Freud no han dejado de quedar corroboradas. Nos vemos pues obligados a admitir que gran número de tales traumatismos de la primera infancia son de carácter meramente imaginario, que no son sino meras fantasías, mientras que a otros traumatismos les correspondía la realidad objetiva. Esta comprobación, en el primer momento un tanto desconcertante, quita todo valor etiológico al traumatismo sexual de la edad juvenil. Poco importa si ha existido o no,
La experiencia demuestra que las fantasías pueden tener una acción casi tan traumática como los mismos traumatismos sexuales. Sin embargo, todo especialista del histerismo puede recordar casos en los cuales la neurosis violentas con efectos traumáticos. La neurosis fue verdaderamente provocada por unas impresiones violentas con efectos traumáticos. Nos encontraríamos aquí ante una contradicción a causa de la improbabilidad del traumatismo que hemos comprobado más arriba. Sin embargo, esta contradicción no es sino aparente. Muchísimas personas han padecido traumatismos en su infancia o en edad madura sin que se hayan vuelto neuróticos. El traumatismo no tiene, pues, una importancia teológica incontestable. Puede producirse y desaparecer, luego sin dejar huellas duraderas. Es preciso, pues, que el individuo se encuentre en una disposición interior completamente especial para que ésta pueda ejercer una acción. No se trata de una disposición hereditaria completamente oscura, sino un desenvolvimiento psicológico que tocaría a su apogeo y manifestaríase en el momento traumático. He aquí un ejemplo concreto que nos hará comprender el carácter del traumatismo, así como su preparación psicológica. Una señora joven fue atacada de un grave traumatismo a consecuencia de un gran susto. Después de pasar la noche en casa de unos amigos, volvía a su casa a eso de la medianoche en compañía de varios de ellos. Súbitamente detrás de ella aparece un coche cuyos caballos corrían al galope. Las demás personas se pusieron de lado, pero ella, espantadísima, se quedó en medio de la calle y se puso a correr ante los caballos. El cochero hizo sonar su látigo, gritó, juró, pero todo fue en vano. Ella seguía corriendo por el medio de la calle, que la condujo a un puente. Ahí, habiendo perdido sus fuerzas, estaba a punto de arrojarse al río para esquivar el peligro de los caballos. Por suerte, los transeúntes lograron impedir que realizara su propósito. Ahora bien, dicha señora que solía residir en San Petersburgo había resistido, aunque a pesar suyo, a la sangrienta represión de los sublevados en la famosa jornada del 22 de enero, encontrándose por casualidad en la calle cuando las tropas la limpiaron con sus descargas. A ambos lados caían al suelo personas muertas o heridas. Sin embargo, ella conservó su entereza y presencia de espíritu. Descubrió un pasaje a través del cual pudo salvarse pasando a otra calle. Aparentemente la escena espantosa no la había impresionado. Se encontraba perfectamente bien, hasta en mejor disposición que de costumbre. Son muy frecuentes los casos de esta índole. Se suele concluir de ellos forzosamente que la intensidad del traumatismo tan solo tiene una débil influencia patógena, causante de enfermedades, y que los factores esenciales dependen de circunstancias peculiares. Poseemos ahora un indicio que podría ayudarnos a descubrir lo que es la predisposición. Preguntémonos, ante todo, cuáles son las circunstancias peculiares de la escena del coche. La señora se asustó cuando oyó el galope de los caballos. Durante un instante tuvo la intuición de una espantosa fatalidad, en virtud de la cual este galope significaría su muerte o alguna otra cosa no menos horrenda, hasta tal punto que perdió completamente la razón. No cabe duda que los caballos desempeñaban en la escena un papel importantísimo. No puede ser de otro modo sino que representen para la enferma algo peculiar para que tan nimio acontecimiento pueda producir en ella tales efectos. Podría suponerse, por ejemplo, que ya alguna vez en su vida había corrido peligro a causa de unos caballos. Efectivamente fue así. A la edad de 7 años, cuando le llevaban de paseo en coche, con su cochero, los caballos desbocaron, lanzándose hacia un río que corría por un lecho muy profundo. El cochero saltó del coche, gritando, hiciese otro lado. En su terror, la pequeña apenas se pudo decidir a ello. Sin embargo, saltó en último momento antes de que los caballos se hubieran precipitado, arrastrando tras sí al coche en las honduras del río, donde los animales perecieron ahogados. Que semejante acontecimiento pudiera dejar tan profunda impresión no tiene nada de sorprendente. Sin embargo, no se explica cómo y por qué precisamente una alusión tan nimia ha podido provocar tanto tiempo después reacción tan absurda. Sabemos que el síntoma tardío tuvo su preludio en la infancia, pero todo cuanto pueda contener de patológico queda completamente inexplicado. Esta anamnesis, de la cual aún leeremos la continuación, nos demuestra claramente la desproporción que existe entre el llamado traumatismo y la parte que corresponde a la fantasía. Esta última debía predominar considerablemente en este caso para que se llegara a dar tanta importancia a un acontecimiento tan anodino. Uno se siente impulsado a la busca de la explicación, sobre todo en el traumatismo infantil,
pero según parece, completamente sin éxito. No comprendemos por qué han podido quedar latentes las consecuencias durante tanto tiempo y por qué aparecieron precisamente de modo tan repentino en aquella ocasión, y no cada vez que la enferma haya tenido que evitar un coche de caballos que se aproximaba, cosa que seguramente le debía ocurrir con gran frecuencia y en las mismas circunstancias anteriores. El hecho de haber corrido un peligro mortal en la infancia parece no haber dejado huella alguna, puesto que el peligro real en el cual se encontraba en San Petersburgo no le ocasionó ningún síntoma nervioso. No hemos podido, pues, explicar nada de la escena descrita. La teoría del traumatismo no arroja ninguna luz sobre ninguno de los puntos. Si he insistido en esta teoría es porque muchas personas ya iniciadas en el psicoanálisis se han aferrado a este punto de vista, al igual que muchos de nuestros adversarios que no leen nuestros trabajos o leen tan solo superficialmente, persistiendo en su creencia de que nuestro método fundamentase aún en ella. Busquemos ahora aclarar en qué consiste tal predisposición, gracias a la cual una impresión insignificante puede producir efectos patológicos. Es este un problema de orden capital que, según lo veremos aún, desempeña un papel importante en el estudio de la neurosis. Se trata de saber cómo los acontecimientos del pasado, relativamente desprovistos de importancia, pueden tener la fuerza demoníaca y caprichosa suficiente para perturbar las reacciones de nuestra vida actual. El elemento sexual en el traumatismo. En su primera fase, la escuela psicoanalítica y todos los partidarios que se trajo luego esforzáronse en descubrir en el carácter especial de la vivencia la causa de sus efectos tardíos. Fue Freud quien profundizó más en el estudio de la cuestión, siendo el primero y el único que se diera cuenta de que el acontecimiento traumático se mezclaba un elemento sexual y que el mismo traumatismo debía ser en gran parte precisamente de este elemento, que debe ser considerado por regla general como inconsciente. El carácter inconsciente de la sexualidad durante la infancia parecería explicarnos bajo determinados aspectos el problema de la tenacidad de la constelación mediante la protovivencia o vivencia primordial, inicial, Ur-Erlebnis. Como quiera que el verdadero significado emotivo de la vivencia queda oculto al individuo. Conscientemente, no se produce ninguna debilitación de esa emoción. Esta persistencia de la constelación podría explicarse de la misma manera que la sugestión hay chance, sugestión a plazo, que es a su vez inconsciente y que no demuestra sus efectos sino en un momento determinado. Es inútil explicar por detallados ejemplos por qué el verdadero carácter de las manifestaciones sexuales e infantiles no es comprendido. El médico sabe que, hasta una edad avanzada, muchas mujeres no se dan cuenta de que practican en realidad una verdadera masturbación. Podemos sacar de ello la conclusión de que un niño está mucho menos consciente del significado de determinados actos, lo que explica por qué el significado verdadero de ciertas vivencias queda ignorado siempre. Dase el caso de que queden olvidados ora porque su significado sexual queda completamente ignorado, ora porque sería demasiado penoso para aceptar su carácter sexual. En estos casos, todo el acontecimiento queda reprimido. Teoría del traumatismo sexual de la infancia. La observación de Freud de que la presencia de algún elemento sexual sea indispensable para que el traumatismo tenga una acción patológica le llevó a la teoría del traumatismo sexual de la infancia. Esta hipótesis podría formularse de la siguiente manera: la vivencia patógena es una vivencia sexual. Esta teoría empezó con la opinión generalmente admitida de que los niños no poseen aún ninguna sexualidad, de lo cual se deriva la imposibilidad de una etiología tal. Modificar la teoría y decir que el traumatismo no es en regla general una realidad, sino un producto de la imaginación, no adelantaría mucho las cosas y no haría la explicación más fácil. Al contrario, esta modificación nos obligaría a considerar en el acontecimiento patógeno una manifestación sexual positiva de la imaginación infantil. No se trataría ya entonces de una impresión brutal y casual impuesta desde afuera, sino de una manifestación creada por el propio niño, manifestación que a menudo posee una innegable claridad. Hasta las escenas traumáticas, producidas en la realidad con un positivo carácter sexual, no se han producido siempre con independencia del propio niño. Muy a menudo parecen haber sido preparadas y provocadas por él. Estas pruebas, tal como otras experiencias, hacen aparecer como un probable que los traumatismos reales puedan a su vez estar provocados y atraídos por la actitud psicológica del propio niño. La medicina legal conoce en completa independencia de nosotros unos paralelismos sorprendentes con esta observación psicoanalítica. La sexualidad infantil.
Podría parecer que la fuente de la neurosis se encontrase en la prematura manifestación de la fantasía infantil que tuviera consecuencias traumáticas. Tendríamos que reconocerle al niño en tal caso una sexualidad mucho más formada de lo que se ha admitido hasta ahora. Se conocía, es verdad, desde mucho tiempo casos de sexualidad precoz, por ejemplo en una niña de 2 años que tenía ya sus reglas, o en 2 niños de 8 y 5 años que tenían eyaculaciones perfectas, pero todos estos casos constituían una excepción. Sorprendió, pues, extraordinariamente cuando Freud, basándose en estudios extremadamente minuciosos, púsose a asignar al niño una sexualidad y una sexualidad no solamente regular, sino hasta perversa y polimorfa. Todo el mundo pareció muy rápidamente dispuesto a pretender que todo aquello no era sino una sugestión de los enfermos por el psicoanalítico y que, por consiguiente, la sexualidad infantil no era sino un producto artificial harto discutible. Los 3 estudios sobre la teoría sexual. Los 3 estudios de Freud despertaron por eso no solo violenta oposición, sino hasta verdadero escándalo. Será sin duda superfluo llamar la atención sobre el hecho de que no se hace ciencia escandalizándose y de que, si bien convienen al moralista argumentos de escándalo moral, ya que esto pertenece a su ocio, no es este el caso del hombre de ciencia cuya línea directriz debe ser la verdad y no el sentimiento moral. Si los hechos corresponden de veras a lo que Freud pretende, entonces es completamente ridículo escandalizarse. Si, en cambio, no son tal como él cree, entonces no nos sirve tampoco de nada el escandalizarnos. La decisión sobre la verdad se encuentra única y exclusivamente en el campo de la observación y el trabajo del investigador. A consecuencia de este escándalo moral completamente inmotivado, la oposición dirigida contra el psicoanálisis nos presenta, excepto unas cuantas excepciones dignas, un cuadro algo cómico de un retraso que merece compasión. A pesar de que la escuela psicoanalítica no pueda aprender nada de la crítica que le hace su oposición, por no aportar dicha crítica ninguna advertencia útil a la investigación psicoanalítica a causa de su desvío hacia las observaciones auténticas, nuestra escuela tiene, no obstante, el deber de entrar en discusión fundamental con las contradicciones existentes en la manera de ver acostumbrada y tradicional. Nuestro objetivo no estriba en estructurar la teoría paradójica y que está en contradicción con toda opinión hasta ahora existente, sino en proporcionar a la ciencia una determinada categoría de observaciones nuevas. Consideramos, pues, como uno de nuestros deberes hacer todo lo que nos sea dable para llegar a un acuerdo. Tenemos que renunciar, desde luego, a intentar lograrlo con todas aquellas personas que sostienen ciegamente todo lo contrario. Esto no sería sino trabajo perdido. Podemos esperar, sin embargo, estar en condiciones de llegar a hacer las paces con la ciencia oficial. Es a este afán al que obedece mi intento de exponer aquí el desenvolvimiento ideológico ulterior de las teorías psicoanalíticas hasta que se haya llegado a la teoría sexual de la neurosis. Tal como hemos dicho antes, la observación de precoces fantasías sexuales obligó a Freud a suponer la existencia de una sexualidad muy ricamente desarrollada. Sabido es que la realidad de esta observación fue categóricamente hostilizada por muchos, esto es, que muchos creen que aquí se trata tan solo de un burdo error y de una tosca ceguera de Freud, y con él de toda la escuela, tanto en Europa como en América, a que le llevó a descubrir cosas que en realidad no existen. Generalmente se nos imagina como personas víctimas de una epidemia mental. Tengo que confesar que no poseo medios para defenderme contra esta clase de críticas. Es preciso observar, además, que la llamada ciencia no tiene ningún derecho a afirmar de antemano que determinados hechos no existen. Solo se puede decir a lo sumo que nos parecen harto inverosímiles y requieren aún más comprobación o un estudio más profundizado. Tampoco somos susceptibles a la objeción de que con el método psicoanalítico no se puede descubrir nada digno de confianza, puesto que el mismo método es absurdo también. Se ha negado toda confianza al telescopio de Galileo y Colón descubrió América con una hipótesis equivocada. Concedido que nuestro método puede comportar muchas deficiencias, pero esto no impide aún que lo apliquemos. Antaño se lograron determinaciones muy exactas de tiempo o de lugar mediante una observación astronómica completamente insuficiente. Las objeciones contra el método deben considerarse como meras excusas hasta el día en que la oposición se decida a pisar por fin el terreno concreto de los hechos.
Es allí donde debe obtenerse la decisión y no en vanos combates. Nuestros adversarios llaman también al histerismo una enfermedad psicógena. Nosotros creemos haber establecido la determinación psicológica y publicamos sin miedo algunos de los resultados que hemos obtenido, poniéndolos al alcance de la crítica pública. Quien no esté conforme con estos resultados nuestros no tiene que hacer sino que decidirse a publicar algún que otro día sus propios análisis de casos de la misma dolencia. No se ha hecho tal cosa, que yo sepa, hasta la fecha, por lo menos en la literatura europea sobre el asunto, ni una sola vez y en ninguna parte. En tales circunstancias, la crítica no tiene ningún derecho a negar a priori nuestras comprobaciones. Nuestros adversarios no tienen menos casos de histerismo para tratar que nosotros, y sus casos no son menos psicógenos que los nuestros. ¿Qué impide, pues, a la demostración de todos ellos de los factores determinantes psicógenos? ¿Qué impide, pues, la demostración en todos ellos de los factores determinantes psicógenos? El método mismo poco importa. Nuestros adversarios se contentan con combatir y deformar nuestra labor investigadora, sin que sepan hacerla mejor que nosotros. Este es un procedimiento completamente gratuito que no merece la admiración de nadie. Muchos de nuestros críticos son más cautos y justos y conceden que verdaderamente hemos realizado observaciones reales y que con gran probabilidad existen aquellas correlaciones que el psicoanálisis cree haber descubierto. Sin embargo, suponen que damos una interpretación falsa de las mismas. Las pretendidas fantasías sexuales de los niños, que ante todo se ponen aquí en cuestión, no pueden, según dichos críticos, ser interpretadas en un sentido sexual, puesto que sexualidad sería sin duda alguna algo que tomaría su carácter peculiar tan solo al acercarse a la pubertad. Tales objeciones, cuyo tono digno y comprensivo nos produce una impresión de confianza y merecen ser tomadas en serio. Ellas han sido la fuente de larguísimas meditaciones para todo psicoanalista que pensara un poco, aún sin necesidad de esperar la crítica de afuera. El concepto de la sexualidad.